Si habláramos de que las escrituras nos enseñan valores éticos, morales y sobre todo de santidad, definitivamente diríamos que todo está bien. Pero si comenzáramos a hablar de que la Biblia también nos enseña y aconseja cómo alimentarnos o qué no debemos comer, de inmediato surgirían los peros en protesta debido a nuestro acostumbrado ámbito culinario. Pero ¿vino Jesús a decir que podríamos comer lo que sea sin que esto nos afecte espiritualmente? ¿Quiso dar a entender que podemos comer todo al decir que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre? Según el contexto de ese pasaje, él se está refiriendo a comer con las manos sin lavar. Pero además podemos deducir por default que Yeshua sabía a qué grupo de personas estaba hablando según el contexto, y esto era personas instruidas en la ley de Moisés, la cual no era precisamente de él, sino del mismo Señor Todopoderoso. Pues Pablo dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y ese mandamiento era que no hicieran abominables sus personas, sino que fuesen santos, según Levítico 11, 43 y 44. Cabe mencionar que desde un principio el Creador proveyó al ser humano del mejor alimento basado en una dieta alcalina, con la que podría alargar más sus días y aún mejor hacerse merecedor de ese galardón obtenido gracias a la obediencia y el amor a la verdad, que era el árbol de la vida, que no era más que la sabiduría del Mesías que los conduciría a una vida eterna, la cual rechazaron. Y fue este rechazo a la dependencia de un creador la que hizo que la humanidad comenzara a tomar la ciencia a su propio criterio, haciéndose autodependiente e indiferente del único conocimiento verdadero proveniente de la fuente divina. En otro caso, si hablamos de las proteínas de origen animal, la ley nos describe una lista de especies que podían ser para consumo y otras que no, según las funciones que tenía cada uno de ellos. Para los animales aptos terrestres se mencionaban los requisitos, que era tener pezuña hendida y que fuera rumiante. Entre los que vuelan, que no fueran carroñeros, y entre los marinos solo que tengan aleta y escama. En la infinita sabiduría del Creador, él advierte el daño que podrían causarnos el consumo de ciertos animales. En ese tiempo decir inmundo o abominable significaba estar contaminado de miles de toxinas en el organismo, capaces de producir enfermedades e incluso afectar hasta la mente. Por ejemplo, en la modernidad es sabido lo que la carne de cerdo puede ocasionar, lo cual es retirada de la dieta cuando se trata de algunos tipos de enfermedades y en consumo de medicamentos. En estos tiempos de liberalidad, dentro y fuera de las iglesias, las personas no son partidarias de la correcta selección de sus alimentos, ya sea por ignorancia o por negligencia. Y en el último caso hablando de los consumidores creyentes de la Biblia, ya que la palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pues piensan que si se deben abstener de alimentos es estar judaizando, cuando la palabra nos enseña que debemos ser verdaderos israelitas y judíos de corazón, y que no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de ella. El servir al Señor implica abstenerse del mal moral y ético, pero el vivir una vida sin discernir lo que consumimos es jugar al libertinaje, como también Pablo refiere acerca del pecado en Romanos 6:15 y Gálatas 5:13, lo cual nos hace pensar que muchas veces vivimos de rodillas pidiendo al Señor que nos quite una enfermedad, cuando la palabra misma nos enseña qué debemos hacer para no caer en ella. En mi criterio creo que si el pueblo de Israel tenía una ley para hacerlos perfectos aún en sus cuerpos por lo que consumían, era más fácil deducir cuando una enfermedad venía de parte del Eterno, ya que no serían frecuentes las enfermedades gracias a una buena alimentación. Muchos dirán, pero Pedro tuvo una visión de un lienzo con todo tipo de animal en la que se le ordenaba matar y comer, ya que nada era común e inmundo. Pero si leemos con detenimiento las escrituras nos muestran que después de esa visión Pedro quedó atónito al no saber cuál era su significado, lo cual nos quiere decir que él no lo interpretó así, ya que al decir nada común e inmundo he comido, sabía que decía verdad y que el Señor no lo refutaría. Él entendía que había algo más que se le quería decir en esa visión, la cual cobró sentido al encontrarse con Cornelio. Pero aún a pesar de todo lo que la Santa Escritura nos manda y aconseja, decidimos continuar más con nuestras costumbres, prefiriendo seguir con aquello inculcado por nuestra cultura, reflejando un vicio al igual que un drogadicto o borracho empedernido, antes que obedecer la palabra y así prevenirse de enfermedades.
Y es que aún en nuestra vida moderna estamos propensos a contraer enfermedades por los mismos productos que ahora están al alcance de cualquiera, como envasados, embutidos, productos refinados, carnes procesadas, no siempre con una adecuada higiene, y aún los vegetales que se exponen a pesticidas, los cuales sería mejor cosechar uno mismo. Claro, nos escudaremos poniendo como solución lo que nos ofrece la ciencia médica, a lo que solo basta con ir a su almacén de productos para la salud y sanidad llamados medicamentos. Pero ¿son estos fiables para nuestro cuerpo, mente y espíritu? ¿De qué están hechos y cuáles son sus funciones? Veamos unos ejemplos. Para comenzar, conozcamos primeramente qué es un medicamento en su definición de 2 palabras importantes en el tema y después resumiré ambas para su mejor comprensión. Según la Real Academia Española, droga proviene del árabe andalusí, atruca, literalmente charlatanería. En el siglo XIV se comenzó a utilizar en los Países Bajos el término drog, seco, para referirse a las plantas y especias que se ocupaban secas para sus usos medicinales. Posteriormente los ingleses utilizaron drug, los franceses drogue, para referirse a los medicamentos. Esta es una forma moderna y científica de definir cómo las sustancias a las que antes se les llamaba pócimas o embrujos curativos podían tener su efecto en las personas al grado de aún tener contacto con el mundo espiritual maligno, el cual es el agente encargado de ministrar la retribución debida a la vida espiritual decadente de un ser humano con su creador. Me dirás, ¿quieres decir que estas sustancias pueden hacernos vulnerables al mundo espiritual demoníaco? Quisiera decir que no, pero sí. Pero para dejar especulaciones, informémonos más del asunto. Según la etimología para fármaco en Wikipedia, la palabra fármaco procede del griego fármakon, que se utilizaba para nombrar tanto las drogas como los medicamentos. El término fármakon tenía varios significados que incluyen remedio, cura, veneno, antídoto, droga, receta, colorante artificial, pintura, etc. Estas sustancias administran diferentes tipos de diagnósticos. Sus funciones son para curar el dolor, problemas mentales, infecciones, etc. Si llevásemos una vida espiritual más apegada a la sabiduría divina, no sería necesario administrar este tipo de medicamentos a nuestro organismo, ya que nuestro cuerpo podría estar apto para recuperarse aún de una herida. Existen miles de formas caseras de curar muchos malestares, pero la ciencia médica quiere hacernos creer que nada funciona mejor que lo que ellos recetan, aunque sus medicamentos sean sustancias a base de drogas que contrarrestan a otras enfermedades causadas por otras drogas, infundiendo así la mercadotecnia a su conveniencia, pues se ha sabido de muchos casos de negligencia dentro de sus establecimientos sanitarios, como si su fin lucrativo importara más que la vida de las personas. Con esto no digo que descartemos la idea de acudir a un hospital en caso emergente, pero si vivimos por fe, creo que el Señor pondrá las formas para no depender tanto de ellos. Aquí es donde se requiere el valor y la fe verdadera. Creo que debemos sufrir un poco a causa de la obediencia pura, ya que estamos acostumbrados a que la ciencia nos alivie siempre el dolor. Pero continuemos con que el término derivado del griego también es utilizado en las Escrituras. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 20, al utilizar la palabra hechicería, lo cual viene del término farmakeia, se define como hechicerías, el uso de la medicina, drogas o hechizos. Y esta palabra también es usada en Isaías 47:9, Éxodo 7:22 y Apocalipsis 18:23. En esta cita bíblica es evidente que dentro del contexto que encierra esta palabra se mencionan otros tipos de transgresiones que podrían ser frutos de este tipo de práctica. Hasta nuestros tiempos, estas clases de sustancias toman gran parte importante dentro del consumo ilegal, a tal grado de no poder ni mitigar su contrabando, lo cual quiere decir que hasta el día de hoy el engañador ha seguido utilizando su mejor arma cuya envoltura solo ha cambiado su presentación.
y han sido estas las causantes del gran mal sobre toda la tierra, ya que los peores crímenes y delitos se cometen por personas bajo el efecto de ellas. Apocalipsis nombra la sentencia contra Babilonia a causa de esto diciendo: luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio ni de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran las grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Las drogas son tan nocivas al abusar de su consumo que puede afectar nuestro ser tanto física como mentalmente, pues son la mayoría de ellas utilizadas para tratamientos psicológicos. Pero estas también son una puerta a las influencias demoníacas, incluso a una posesión, ya que al consumirlas deliberadamente sin ningún freno estaríamos renunciando a nuestra voluntad y haciendo nuestro cuerpo una casa de hospedaje a los espíritus malignos, como lo dice Jesús en Mateo 12, 43 y 44. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada y barrida y arreglada. Esto significa que las personas que utilizan estas sustancias son poseídas mientras están en este trance o en un estado hipnótico. Es por eso que no debemos permitir ni aún en las iglesias hacer este tipo de prácticas como poner la mente en blanco, pues el Señor ha dicho que le amemos con todo nuestro ser y con toda nuestra mente, lo que significa que nadie debe mover a tu subconsciente para obligarte a amar al Señor. A continuación presentaré unas imágenes y videos en donde se muestra el efecto perjudicial que existe al consumir estas sustancias, que incluso hasta el mismo alcohol podría afectar casi igual si no se modera, pues es sabido que personas pueden ver entidades de un mundo espiritual estar bajo el efecto de este mismo. Y como advertí desde el principio, si eres una persona sensible a ciertas imágenes, lo mejor sería solo adelantar el video, pues esto lo hago solo con el fin de crear conciencia sobre cada espectador y motivarlo a abstenerse de todo este mal, y que esto puedan compartirlo con las personas que también son esclavos de estas sustancias. La Flaca ha invadido las ciudades de Mississippi, Ohio, Alabama, New Jersey y el sur de la Florida. Es un estimulante peligroso que lleva a los usuarios a un estado de euforia, al punto que algunos corren desnudos, se tornan agresivos y dicen ser Dios, el diablo y hasta superhéroes. En los últimos 8 meses, cerca de una veintena de personas han muerto y más de un centenar han sido atendidas en salas de emergencias debido a sobredosis con esta nueva droga. Las autoridades aseguran que Flaca vino a sustituir la peligrosa anfetamina Molly. Además, es una alternativa económica para los usuarios de cocaína y heroína y una tentación para los jóvenes que buscan estímulos rápidos. Euforia, se ponen violentos y estas personas creen ser superhumanos en el momento en que utilizan. They see dangers only they feel. Damaging property. The drug makes the heartbeat accelerate so high in the internal drug that can alter your state of mind, creating excited delirium on literally losing their mind. All experience strengths. It takes 6 policemen to hold him down. You think it's bad? Wait until you see what really bad is. We're here driving, and there's a guy that jumped on our hood of our car.
Ese es el cuerpo de Saín, no te pertenece. No. ¿Qué te pasa? ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? ¿A quién vas a ayudar? No vas a ayudar a nadie, te vas a calmar. Aquí tenemos... Tú no lo mencionas en el texto, pero no tiene poder. No sabes, espíritu maligno, que Jesucristo tiene poder. Tú no tienes poder, fuiste derrotado. En esta cruz fuiste derrotado. En esta cruz fuiste derrotado. En esta cruz fuiste derrotado. Y como pudimos ver, esta clase de sustancias y hierbas son muy perjudiciales para nuestra salud y para nuestra vida espiritual. Si no las tomamos de una forma moderada, pueden causar todo este tipo de daños. La Santa Escritura nos da la mejor fórmula que podemos tener para tener una mejor salud física y espiritual. Desde un principio, en el Génesis capítulo 1, versículo 29 nos dice: y dijo el Señor, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, y os serán para comer. Aquí vemos que la dieta perfecta que el Señor tenía para el ser humano era una vegetal, la cual los puede prevenir de cualquier enfermedad. Pero respecto a lo de las enfermedades y posesiones, es importante mencionar que cuando el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, su principal objetivo no era solo curar enfermedades o sacar demonios, sino sanar la mente y el espíritu de las personas, ya que una persona poseída es una persona que está bajo los efectos de las drogas o del alcohol, lo que el Señor quiere curar principalmente, pero también que obedezcamos sus mandamientos y sus leyes para que también nuestros cuerpos no se enfermen por medio de una buena alimentación. Cuando el Señor curaba en sus tiempos, Él lo hacía con el propósito de manifestar las señales que confirmarían que Él era el Mesías. Cuando Él sanaba, lo sanaba en ese momento, al igual que las posesiones, ya que cuando las personas estaban bajo el influjo de estas sustancias, Él lo que hacía es cortar el efecto de inmediato, lo cual provocaba convulsiones, como lo mencionan las Escrituras. Pero en estos tiempos no es necesario tratar de manifestar cosas por medio de hechos sobrenaturales, sino más bien hablar a esas personas acerca de la palabra y el Evangelio en su estado sobrio, el cual puede traerles salvación y una libertad total de todas estas cosas. Por eso muchos dirán en aquel día: Señor, no echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor les dirá: apartados de mí, jamás os conocí. Porque jamás se preocuparon porque esa persona fuera salva y fuera libre verdaderamente, sino que se dejaron llevar por emociones. Y como lo mencioné anteriormente en Génesis 1:29, el Eterno nos ha dado frutos y plantas medicinales ricas en propiedades curativas, capaces de salvar personas de ir al quirófano, ya sea por comerlas directamente o por fusiones. Así que tenemos la manera de no depender siempre de la ciencia médica y prevenir aún enfermedades como diabetes o cáncer, las cuales pueden tener curas si se lleva una dieta natural. Por lo tanto, abramos nuestros ojos y mucho más a esa luz que el Señor quiere infundir en nosotros. Pongámoslo a prueba y sean los hechos los que hablen. Gracias por tu visita y espero haya sido de ayuda esta información. Saludos y bendiciones.